Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Como verán, todas las hojas ya en el piso. Cambia totalmente. Ahí tenemos las hojas en el piso, bueno, todos los árboles de ahí. Y cambia el clima también. No te digo que hace frío, pero algo refrescó, ¿no? Mejor porque ya veníamos unas semanas de calor bastante fuerte, bastante fuerte. Así que bueno, hoy vamos a hablar de lo que les prometí. ¿Qué les prometí en el video pasado? Estábamos hablando acerca de cómo comprar propiedades. Bueno, si convenía comprar o convenía alquilar. Les mostré las opciones más utilizadas acá en Italia. Y ahora vamos a ver la forma mágica, que esto no lo sabe nadie. Hay gente que lo sabe, obviamente, pero esto no te lo cuenta nadie, no aparece en algún video, alguna referencia de esto, y creo yo que es importante que lo sepan, porque es la manera de comprar una propiedad sin tener el dinero y sin sacar un crédito hipotecario. ¿Cómo será? Bueno, les voy a contar en este video. El nombre específico de esta opción es Affitto a Riscatto, y vamos a hablar qué es esto y cuáles son los pros y cuáles son las contras de comprar de esta manera. Si es que existe alguna contra, lo vamos a saber en este video también. Bueno, acá sentado se puede ver atrás mío las hojas caídas, lo que les decía, ¿no? Ya el clima empieza a cambiar, ya el sol empieza a escasear un poco y empieza a venir el fresquito, hojas caídas. Bueno, una estación que a mí me gusta. Está llegando el otoño, me adelanté un poquito con el tema de las fechas, pero bueno, todavía falta un poquito, un mes precisamente para más o menos para el otoño, pero ya se está notando el cambio de clima, como les digo, ¿no? Vamos a hablar precisamente de qué se trata de esto que les dije, que es una opción realmente muy buena para que puedan comprar. Les voy a decir cómo es, porque en realidad es bastante sencillo, muy sencillo. Pero bueno, hay que saberlo esto. Se llama Affitto a Riscatto. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos interesa, del Affitto a Riscatto. Esta opción de compra que está muy buena porque no necesitas el dinero, no necesitas tener el dinero ahorrado ahí en la mano, no necesitas ir a un banco, que a veces es muy difícil que te presten dinero el banco. Tenés que tener una serie de requisitos que ya les he contado en otros videos, como por ejemplo que te piden el contrato a tiempo indeterminado, que es un contrato que bueno, es difícil de conseguir acá con los empleos que hay. No es muy fácil, no es imposible, pero tampoco es fácil. Entonces esta opción es muy buena porque no necesitas nada de esto. ¿Y qué necesitas? Bueno, lo único que necesitas es pactar con el propietario. O sea, ¿de qué se trata esto? Es que vos alquilás una propiedad mediante un contrato, pero el valor del inmueble, el valor del departamento, de la casa, lo que sea, puede ser departamento, casa, no es indiferente, vos lo pactás y lo podés ir pagando con el alquiler. Muchas veces uno hace un contrato de alquiler por 4 o 5 años, 8 años, y se la pasa alquilando y por ahí no sabe de esta opción, o bueno, hay gente que no le interesa, pero hay gente que no sabe realmente de esta opción, lo cual es muy importante saberlo, porque vos estarías pagando un alquiler, viviendo en una casa como pagando un alquiler, pero esa casa, cuando termine ese contrato, pasa a ser tuya, ¿no? Esto se pacta con el propietario, como les dije antes. Por ejemplo, si la propiedad en alquiler me sale 500 euros por mes, yo te puedo pagar, es un acuerdo que hacen entre los dos mediante un contrato, nada de palabra, ¿no? Siempre estamos hablando de contrato. Todo registrado en la Agenzia del Entrate, todo clarito. Es un contrato con un alquiler que cuando termina pasa a ser tu propiedad. Entonces podés hacer 500 euros de alquiler y por ahí pactar una cifra un poquito más del valor del alquiler para que, bueno, sea como, digamos, la cuota de esa propiedad. Puede ser 300 euros, entonces pagarías 800 euros mensuales y al terminar el contrato, bueno, fíjate, saca la cuenta y a veces puedes estar alquilando 4, 5 años, 6 años y de esta manera quizás en menos tiempo podés ser propietario directamente. Todos sabemos que es muy difícil, a veces es muy difícil alquilar, conseguir una vivienda para alquilar, porque piden a veces requisitos que uno no tiene, como por ejemplo puede ser, ya les dije, el contrato a tiempo indeterminado, o puede ser también
un ingreso, perdón, una garantía, un garante, tener una persona que salga de garantía con otra propiedad, y son cosas que por ahí no todo el mundo tiene, y bueno, esta yo creo que es una de las mejores opciones para comprar. Ahora, si no tenés el dinero, si tenés el dinero en efectivo, también podés pactar, podés hacer un cuota, lo como sea, pero es mucho más fácil, ¿no? Tenés el dinero en efectivo y lo pagás en contado, de contado, y no tenés ningún problema. Pero este video es básicamente para la gente que no tiene el dinero para ponerlo de una, y tampoco tiene la opción de entrar a un crédito hipotecario. Esta es una de las mejores opciones que yo encontré para adquirir una propiedad y pagar como un alquiler. Vos podés pagar como un alquiler. Incluso a veces hay opciones que podés pagar lo mismo del alquiler, pero lo haces un poco más largo, un poco a más tiempo, ¿no? Supongamos que en vez de, hablando siempre un supuesto alquiler de 500 euros, en vez de pagar esos 300 de más, podés pactar que sea 500 euros la cuota, pero que se sume por ahí un año más de alquiler, de contrato, y listo. Y no hay ningún problema. Eso depende de cada propietario, ¿no? Hay propietarios que, incluso algunos, no te piden adelanto, no te piden que adelantes, pero puede haber alguno que quizás sí te diga, no sé, bueno, la propiedad vale, no sé, 100.000 euros, vamos a poner un precio alto. Alto, te digo, para los precios que ya les mostré en otro video, que podemos conseguir a mucho menos precio, pero bueno, vamos a suponer redondo 100.000 euros. Te dice, bueno, te lo hago así, de esta forma, con Afito Riscato, hacemos el contrato, pero poneme un adelanto, no sé, de 10.000 euros. Bueno, en este caso estás comprando una propiedad de 100.000 euros, 10.000 euros es poco, digamos, para el valor, digamos, lo podrías llegar a tener. Ahora, si vos querés comprar una propiedad más económica, te van a pedir menos, mucho menos, ¿no? Si pedís, no sé, supongamos la propiedad vale 50.000 euros, un departamento en Piemonte, vamos a suponer, vale 50.000 euros, y te piden, no sé, 5.000, 4.000 euros de adelanto, que tampoco es el gran dinero, ¿no? Es plata, digo, no es que no es plata, es plata, pero estás comprando una casa, no estás yendo al supermercado, no estás yendo a comer por ahí, estás comprando una casa. O sea, 5.000 euros para entrar a esta posibilidad que te permite obtener tu casa, bueno, es realmente poco dinero, digamos, ¿no? Es poco dinero. Ahora vamos a ver cuáles son los pros y las contras de comprar de esta manera, Bueno, sí, mientras tanto me van dejando en los comentarios qué les parece, si les parece una buena opción, si sabían de esta opción o no, y bueno, quiero saber sus opiniones, por supuesto. Vamos a empezar por los pros. ¿Qué creo yo que tiene de positivo? Bueno, obviamente, como ya les dije, es obvio, no tenés que tener el dinero en la mano, el dinero en la cuenta. Otra cosa positiva es que no tenés que pasar por un banco a solicitar un crédito hipotecario, sabiendo que esta opción es muy difícil. Los requisitos son difíciles, después de tener esos requisitos te dan los créditos como si nada, así que es muy sencillo comprar, pero tenés que tener ciertos requisitos. Es importante que me dejen en los comentarios qué les parece, porque yo a través de eso, no tenemos un contacto, es la única forma que tengo yo para saber si les gusta este contenido. Si no les gusta, me lo dejan en los comentarios. Si quieren saber algo más, quieren agregar algo más, como mucha gente hace, bienvenido sea, siempre con respeto, eso es lo que pido yo. Después, bueno, hay cada uno que hace lo que quiere, pero bueno, déjenme en los comentarios. Ahora vamos a ver las desventajas que puede llegar a tener este tipo de operación. Bueno, una de las desventajas es que si no lo registraste al contrato como debidamente, puede que te pueden joder, como en cualquier caso que no haces un contrato. Si vos lo tenés debidamente registrado a este contrato y que diga, ¿no?, todo expresamente, el dueño por ahí te dice no, o puede pasar algo que te deja en banda, vos confiaste, y bueno, se cae esto. Por eso mi consejo es, no hagan nada sin contrato. Esto lo tienen que registrar bien claro con un notario, para que no tengan ninguna sorpresa con un propietario que quiera no cumplir con algo, ¿no? Esa es una de las desventajas. Otra de las desventajas es que si vos ya firmaste el contrato y no lo querés terminar de cumplir, o pasa algo, te pasa algo, bueno, se cae esto, ¿no? Y lo que pusiste lo podés llegar a perder también. Tiene que estar todo, como les digo, en el contrato. Otra desventaja
puede ser, si lo vemos como una desventaja, también lo voy a nombrar, que puede ser que el alquiler puede ser un poquito más elevado por tratarse de un alquiler con opción de compra. Entonces puede ser unos euros más caro el alquiler que si realmente estás alquilando. Obviamente la diferencia es grande porque un alquiler, vos, esa casa nunca va a ser tuya, y si por ahí por 100, 200, 300 euros más tenés la opción de que en cierto tiempo esa propiedad sea tuya, ser vos el propietario. En mi opinión, creo que es una de las mejores opciones para comprar una propiedad. Es lo que yo creo, y se los quería compartir a ustedes porque nadie lo dice esto. Siempre hablan de un crédito hipotecario, un mutuo acá, y nunca dicen esta opción que puede ser más accesible para cualquier persona. Ahora, ¿dónde buscar este tipo de ofertas, ¿no? ¿Dónde se publican estas cosas? ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, también en las páginas que les he pasado en el video anterior y que pueden chequear en las inmobiliarias online ustedes también. Y si no, van directamente, personalmente, a una inmobiliaria y preguntan si hay algún propietario que quiera vender con esta opción. Y suele pasar que, más acá en Italia, donde hay muchas casas abandonadas, donde hay mucha, creo yo que es porque no hay, cada vez hay menos jóvenes quizás, o que haya población mayor de edad, que son grandes y van quedando en la casa del abuelo que fallece, el tío, o gente que no tiene familia, bueno, y quedan las casas ahí. Y por ahí tenían un abuelo, un tío que les dejó una casa, ¿no? Y está ahí abandonada la casa y no se vende. Y bueno, y por ahí no se vende por alguna cuestión. Y si ustedes le ofrecen tal vez, mira, te la alquilo y al tiempo te la compro, digo, con la opción de alquilándola, así con esta opción que les pasé, con el affitto riscatto. Mucha gente puede llegar a acceder, conozco algunos casos y por eso también se los cuento. Siempre hay opciones para todo lo que busquen, así que no se queden solamente con una o dos opciones, que es lo que habla la mayoría, que son los créditos hipotecarios, que no es una mala opción para nada, está bueno, pero hay por ahí gente que no puede acceder, o que no le interesa, o que tiene miedo, o que, bueno, no quiere meterse en un crédito bancario. Entonces esta es una excelente opción, ya que tenés que alquilar vas a tener que vivir en algún lado, entonces, y alquilar vas a tener que alquilar sí o sí. Y esto es una buena opción porque al finalizar el contrato el departamento de la casa es tuya. Bueno, acá adentro de la página de idealista.it, que la pueden buscar ustedes mismos, es simplemente para mostrarles rápidamente cómo se busca. Bueno, yo puse casa con affitto a riscatto, ¿no? En venta. Bueno, me salen todos estos anuncios. Acá filtré por casas y apartamentos. Acá pueden poner precio mínimo máximo, lo que están buscando ustedes. Yo puse acá todo. Vamos a poner casas y apartamentos, áticos, casas, bueno, todo eso. Acá vamos a excluir las subastas. Acá puse excluir las subastas porque si no te aparecen casas que se subastan. Después el tipo de ambiente, cuántos ambientes, los baños, bueno, el estado, todo lo que vos busques. Bueno, acá rápidamente vamos a encontrar muchas opciones, un montón de opciones. Esto que te pone 11.000 no es el valor total, sino que debe ser también un anticipo para la propiedad, ¿no? Una casa independiente, 12.000, dos ambientes, 40 metros cuadrados. Ven que hay muchas opciones que te da la posibilidad de alquilarlo con esta opción, que es muy buena. Y así tenés un montón. Bueno, hay casas antiguas también. Es lo que yo le comentaba, ¿no? Que hay casas que por ahí no se venden a veces. Las tienen ahí tiradas, abandonadas, y deciden venderla, y qué mejor que hacer un contrato de este tipo, que tenés un alquiler durante 3, 4 años y ya vendiste la casa, ¿no? Es una buena opción también. Hay que ver qué tipo de propiedades uno está buscando y en base a eso ajustar todos bueno, principalmente la zona, después todos los filtros que podemos utilizar acá. Era simplemente para mostrarles que existen en las páginas online. Déjenme en los comentarios qué les pareció este contenido. Si les gustó, me dejan un like, lo comparten y se suscriben al que no lo hizo, ¿no? Así que espero que nos veamos en el próximo video.
Chao.